¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hoy vamos a estar con una persona sobre la que están depositadas todas las miradas para saber cómo está la situación económica del país, cuál es la perspectiva, en qué se está mejorando y en qué no, dónde están los problemas que seguro existen, los errores que se cometen a propósito de estos 100 días, que siempre es un parámetro. La verdad que no es una cuestión de índole obligatorio hacer un balance. De hecho, es muy difícil hacer un balance a tan poco tiempo de iniciar una gestión, pero sí en materia de ideas generales para saber en qué situación estamos. Carlos Fernández Valdovinos, él es el ministro de Economía y Finanzas, a quien agradecemos por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Encantado de estar en el programa. Bueno, gracias por estar acá. ¿Qué se puede realzar o destacar de positivo en estos primeros 100 días de gestión que se cumplieron recientemente, tanto en términos positivos como en materia de dificultades, problemas que hay que abordar y cómo? Bueno, larga la respuesta para todo eso, empezar, pero digamos algunas cuestiones, ¿verdad? Y si bien es cierto, hay que tener en cuenta de que todas las acciones del gobierno son acciones de un solo ministerio, sino que hay mucha coordinación a través de varios de ellos. Y lógicamente yo no me quiero, en todo lo que menciono, arrogar el mérito de cualquiera de estas acciones que hay. Pero voy a comenzar con algo que me parece muy importante, porque nosotros habíamos hablado en su momento de la cuestión de la necesidad de recuperar el bolsillo de la gente. Así es. Entonces, para nosotros nos urgía hacer algunas demostraciones de recuperar esa capacidad de compra que tenía la gente. Y ahí te tengo que citar un par de cosas, por lo menos. Entre ellos, la reducción del precio de los combustibles, ¿verdad? Que para algunos no les gustó, evidentemente, y decían que era insostenible. Y como respuesta, nuevamente Petropar vuelve a bajar el precio de los combustibles recientemente, y le siguen también los privados. Es decir, básicamente se hizo lo correcto en su momento y no era una cuestión insostenible, sino realmente ni había era subsidios, nada, porque los privados no van a estar regalando su dinero. Entonces había espacio y se hace de manera responsable, sobre todo sin afectar algo que finalmente puede uno terminar pagando, que es quebrando una empresa pública. Entonces había espacio. Eso fue importante, como fue también importante la cuestión del gas, porque mucha gente tal vez no tenga acceso a un vehículo, pero sí la mayor parte de la gente cocina con gas, y lógicamente esa reducción en el precio fue importante para recuperar el poder adquisitivo, recuperar el bolsillo de la gente. En segundo lugar, me toca mencionar la cuestión de cómo está el incremento de precio, que años pasados aparecía en la tapa de los diarios: la inflación se dispara, la inflación es un fenómeno que el gobierno está descuidando, etcétera, etcétera. Bueno, la inflación se ha controlado, no quiere decir que todo está más barato, pero no está subiendo más de precio, hay que diferenciar eso, no está subiendo más el precio, y eso está permitiendo que el Banco Central empiece a reducir gradualmente su tasa de interés. Y como esta tasa de interés es la base de todas las tasas de interés que hay en el mercado, estamos empezando a ver también mayor poder, o sea, mayor posibilidad de que la gente acceda a créditos más baratos. Entonces, dos cuestiones que me parece súper importante en términos de responder eso de mejorar el bolsillo de la gente. Pero cada uno de nosotros encontramos diferentes situaciones en los ministerios y cada uno empezó a trabajar con el objetivo, ¿verdad?, de tener un crecimiento mucho más sostenible y principalmente que llegue a la gente. Sabes que esto que mencionás, a lo que yo agregaría con mucho énfasis el tema de las viviendas, porque es un programa emblemático del gobierno, la ampliación del presupuesto, el aumento del presupuesto para Tecoporá, adultos mayores, el tema de los docentes, son cuestiones evidentemente muy importantes, y sin embargo hay cuestionamientos en cuanto a dificultades que hay en materia de empleo. El desempleo es un problema serio, obviamente, en cualquier sociedad. No es un problema nuevo, es un problema que data de muchos años y que aumentó con el tema de la pandemia. Aunque se haya recuperado en parte, es un problema muy sentido por los paraguayos. ¿Qué políticas desarrollaría el gobierno? Y te pregunto porque ahí es donde me parece alguna cierta contradicción,
con el presupuesto que se le asigna a determinadas carteras como vivienda y hacer frente a una necesidad como el tema del empleo. Yo sé que no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sí, pero ¿cómo puede contribuir el Estado, el gobierno, desde el Estado para disminuir los índices de desempleo? Bueno, un par de cosas me gustaría resaltar, ¿verdad? El viernes se lanzó justamente ese programa de empleo que se hizo en la Secretaría Nacional de Deportes, donde había por lo menos 2.500 vacancias. Yo creo que ha sido un movimiento muy interesante en términos de realmente reactivar estas ferias de empleo para decirle a la gente, mira, a veces hay un problema, dicen los economistas, de matching. O sea, hay gente buscando empleo y gente ofertando, pero no se encuentra. El gobierno puede hacer ese matching y justamente es lo que se trata de hacer con estas ferias de empleo. Ahora bien, son 2.500 y me van a decir, no, es muy poco. Bueno, es algo. Peor es cero. Uno, ayuda. Segundo, a nivel más macro, no podés crear empleo si vos tenés una enorme cantidad de problemas económicos. Por ejemplo, no le pagas a las empresas. Entonces, ¿cómo vas a generar puestos de trabajo si tenés casi 350 millones de atraso con las constructoras? Que es un sector que genera muchos empleos y que últimamente estuvo muy decaído, con poco dinamismo. ¿Por qué? Porque se acumularon todas esas deudas. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo nosotros? Tratar de solucionar el problema de las deudas que están recontra atrasadas para las farmacéuticas y para las constructoras. Tenemos ahora la ley, estamos como para salir, como para emitir los bonos y de esa manera empezar a saldar. Eso va a permitir una reactivación, digamos, de esos sectores que son grandes generadores de empleo. Yo creo que por ahí viene uno de los secretos. En la parte de viviendas, también que lleva mucha mano de obra. Ahí se le ha dado casi hasta un privilegio al MUP, ¿verdad? Y por eso es que justamente con los recursos que tiene ha tenido capacidad de ejecutar niveles récords, ¿verdad? En estos primeros 100 días el MUP, ¿verdad? Pero todo eso está detrás de un gobierno que prioriza las cosas y al priorizar las cosas facilitan los recursos para que se vayan ejecutando estos planes, digamos, de construcción de rutas o de construcción de vivienda que son grandes generadores de empleo. Tenemos que sincerarnos también. O sea, acá no hay varita mágica que en 2 días, porque por lo que dijiste, el gran generador de la mano de obra o de empleo va a terminar siendo el sector privado. Y el sector privado tarda en hacer sus decisiones. Yo tengo un presupuesto, yo manejo, podemos ser rápidos, ágiles, pero el sector privado para invertir piensa y piensa mucho. Entonces, en la medida en que empiecen a haber confianza en el gobierno nuevamente, con eso va a traer sector privado, eso va a empezar a generar, digamos, mayor empleo también. Pero va a demorar un poco más. Pero creo que con las señales que estamos dando, hay demasiado interés del sector privado en venir a invertir a Paraguay y estoy seguro que esto a partir del año que viene va a ser mucho más rápido. Pero en 100 días, digamos que se hizo bastante como para ayudar a la generación de puestos de trabajo. ¿Cuál crees que es el obstáculo principal que se tiene o que se va a mantener como problema a resolver en el futuro? Y me adelanto a un aspecto que me cuesta entender cómo hacer la maniobra. Por un lado hay un déficit fiscal alto, heredado, que hay que ir reduciendo. Pero por otro lado tenés urgencias sociales muy grandes. Por eso son urgencias en distintos ámbitos, salud, educación, esto que hablábamos, desempleo, pobreza. Entonces, hay que recortar el gasto o disminuir el gasto público por un lado, pero por otro hay que aumentar. Entonces, ¿cómo se hace una operación tan contradictoria? No, pero se puede, porque si no estás asumiendo de que todo tu gasto es eficiente. Y aquí lo que tenemos muchas veces no es un problema de falta de recursos, sino de mal gasto, un gasto ineficiente. Por ejemplo, dentro de todas las restricciones que tuvimos nosotros, y esto lo presentamos cuando presentamos el presupuesto del 2024, fuimos capaces de hacer algunas cosas interesantes y eso que tuvimos 15 días nomás. En términos de educación, nosotros encontramos los recursos para pagar el escalafón docente que estaba atrasado desde hace 4 años, ¿verdad? Y en el año 2025 el 5.º año. Entonces cumplimos con una deuda histórica y eso es mucho dinero, pero encontramos los recursos. También encontramos los recursos
que es lo último que firmamos para que a partir del año que viene se compense por la pérdida inflacionaria el salario mínimo docente. Ese fue el último ajuste que hacemos, también está en el 2024. Entonces, quitamos de donde era ineficiente y pusimos en este sector prioritario. Además, le garantizamos 5 millones de dólares para gobernaciones para la parte de merienda escolar, y también al MEC le aumentamos su presupuesto para la merienda escolar, y al mismo tiempo garantizamos los recursos para el kit de útiles. Entonces, encontramos recursos, porque dentro de lo que hay conseguimos darle respuesta a esta necesidad social de mejorar la educación, y mejorar educación dándole más recursos. Salud, que es otra cuestión. Una vez saldada la deuda, para el año que viene tiene 25 millones de dólares más, que da un total de 300 millones de dólares de medicamentos solamente. La línea de medicamentos tiene 300 millones de dólares. ¿Frente a cuánto, Carlos? Y ahora tenía mucho menos, y encima todo siendo utilizado para el pago de deuda. O sea, no quedaba nada. Pero no quedaba nada básicamente. Por eso es que no había medicamentos, porque todo era por medicamento atrasado. Todo se hacía fiado, ¿verdad? Se había medicamento porque se fiaba, pero llega un momento que el sector privado no te va a dar más. Claro. Resolvemos el problema de la deuda, y no solamente estamos resolviendo un problema pasado, estamos resolviendo un problema futuro. Eso es lo que tenemos que ver. No era una cuestión de que estaba trancado a que se joroben porque le dieron al Estado y no están recibiendo. No íbamos a resolver el problema futuro del año que viene si no resolvíamos eso. Entonces el año que viene yo creo que con la gestión que pueda hacer el Ministerio de Salud Pública van a haber muchísimos más medicamentos de lo que se tenía hasta recientemente. Y finalmente lo de Tecoporá, no solamente más gente que pueda acceder a ese y al plan de adultos mayores, sino también el ajuste que se ha hecho del 25%. Entonces, todo suma, y suma mucha plata. ¿Y cómo hicimos para responder a eso? Y buscando dónde está la grasa. Y lo hicimos en 15 días. Entonces, el año que viene yo creo que vamos a seguir buscando los recursos para empezar o seguir priorizando estos sectores. Y lógicamente eso, dentro de lo limitado que tenemos, por culpa de los recursos que no son tantos, y también con el compromiso de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Pero yo no quiero caer en ese facilismo de decir, no se puede aumentar gasto al momento que tenés que bajar gasto, ¿verdad? Que parece una contradicción. No, esto se llama rebalanceo, reasignaciones, y eso es lo que estuvimos haciendo, y yo creo que se puede. Porque hay que aumentar. Además existe el mito de que Paraguay tiene un elevado gasto público, y puede ser que en algunos segmentos sí, pero el global, si comparamos con la región, no es el gasto público más elevado, por cierto, sino al revés de los más bajos. Y hablando de recursos, hay que plantear dos temas. El primero tiene que ver con que el endeudamiento tiene sus límites. Vos muchas veces advertiste esto, pero hay recursos que pueden y deben entrar fruto de una buena negociación en términos inmediatos, digo, el próximo año, en el caso de Itaipú y Nacional, que de mantenerse la tarifa actual serían más o menos 400 millones de dólares. Es cierto, no es algo que ingresa directamente al Tesoro, sino va a obras de gastos sociales, pero se traduce en emprendimientos, en proyectos, programas, contratación de gente, y se dinamiza mucho la economía. ¿Qué lugar ocupa este tema de la negociación? Porque se maneja muy poca información, Carlos. A mí particularmente te juro que me angustia el silencio que hay, tener que recurrir a fuentes, incluso a veces brasileñas, para ver qué está pasando con Itaipú. Mira, yo creo de que ahí tenemos que tener la paciencia de monje, porque es una negociación bilateral, entonces tiene algún grado, no de secretismo, sino de dificultad como para llegar a un acuerdo. Pero creo que se avanzó mucho. El hecho de que tanto el presidente Santiago Peña como el presidente Lula estén de acuerdo en lo siguiente es muy importante. Itaipú tiene que parar de ser simplemente un generador de energía eléctrica y tiene que pasar a ser un generador de desarrollo de ambos países. Dentro de esa frase, que puede ser muy simple, hay muchísimas implicancias. Y que estén de acuerdo las cabezas de ambos países o de los poderes ejecutivos de ambos países es súper importante, porque eso abre la cancha. Los que estamos abajo o que podemos tener algún poder de negociación, cuando fijemos las condiciones, ya sea del anexo C, de la tarifa o de lo que sea, ya sabemos que los de arriba quieren Itaipú como factor de desarrollo. Es decir,
evidentemente acá ya no es más Itaipú con la energía más barata del mundo. Entonces, con eso, básicamente no te podemos decir todo, pero te estoy diciendo todo, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de interpretar las cuestiones que se están diciendo de tal manera de entender, por acá estamos yendo. Y yo creo que es muy claro hacia dónde estamos yendo. En el tema tarifario, que representaría esos ingresos importantes para nuestro país, aún en caso de mantenerse, ni decir si lográsemos recuperar parte de lo que se perdió por fruto de malas negociaciones realizadas por el gobierno anterior. Pero digamos que eso, en ese tema no me genera mucha preocupación. Sí la revisión del anexo C y sí la posibilidad real de que Lula pueda llevar a la práctica estos enunciados generales, porque habrás visto el Tribunal de Cuentas de la Unión, se llama un organismo auxiliar del Congreso brasileño, días atrás, emitió una resolución de 38 páginas, un informe exhaustivo sobre Itaipú, diciendo que Paraguay le debe, por avivado, más o menos por pillo y viajeros, 2.100 millones de dólares a Itaipú. Y que Paraguay tiene que volver a pagar por la potencia contratada y dejar de lado aquella cuestión del excedente de la energía que consumimos, porque hay un contrato vigente que termina este fin de año que le otorga a Paraguay el privilegio de comprar esa energía excedente más barata, porque antes se les hizo el gran favor de habilitarle 2 nuevas turbinas, endeudándonos también nosotros. Entonces no fue una concesión. El tema es que quieren acabar con eso, como quiso Marito en su momento. Y eso va a implicar automáticamente que la contratación de energía, de potencia por parte de la ANDE va a ser más cara. Sí. ¿Qué va a pasar con la ANDE en ese contexto? ¿Se vería obligada a ajustar sus precios? Es un tema que la verdad que genera, digamos así, muchas dudas. Te felicito porque ese es un tema que mucha gente no está mirando, ¿verdad? El hecho de que nosotros nos alimentamos básicamente de esa energía excedente, ¿verdad? O sea, que es fuera de presupuesto, digamos, para que la gente entienda. Se presupuesta a comienzo de año cuánto va a generar Itaipú, pero por lo general siempre produce más de lo presupuestado. Entonces esa tarifa, esa energía excedente se vende mucho más barato y Paraguay tiene privilegios sobre el consumo de esa energía. Es importante para la ANDE y somos muy conscientes de eso. Entonces acá tenemos la cuestión de la tarifa, esta energía excedente y después recién el anexo C, que es totalmente diferente. Pero los 2 primeros yo creo que estamos bien avanzados y creo que vamos a tener noticias lo más pronto posible, pero no desconocemos el impacto que puede tener para la ANDE el hecho de que nosotros vayamos a contratar única y exclusivamente la energía, lo presupuestado y olvidarnos de lo otro. Sí. Y es una fuente de recursos muy grande, como decíamos, en un país en donde con la deuda que tenemos actualmente, si bien es administrable, vos lo señalaste en muchas oportunidades, no estamos muy lejos del techo, o sea, no podemos apostar solamente al endeudamiento. Entonces, vinculado a este tema de los recursos, hay preocupación en sectores sindicales, con quienes vamos a conversar el tema en particular, vamos a desarrollar en el siguiente bloque, sobre esta reforma previsional, superintendencia de bancos. No queda muy claro. Algunos medios de comunicación ya dijeron, acá el objetivo es disponer de los fondos, que el Estado pueda utilizar los fondos de la previsional, esos recursos financieros, que por ahí puede ser lícito, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor. Pero es una discusión muy confusa, así como está planteada hasta ahora por lo menos. Las cajas de jubilación y el IPS en particular, ¿podría ser una fuente de financiación de proyectos del Estado? Vamos a desmitificar muchas de las cosas que se están diciendo, ¿verdad? Lo que está pasando en este momento es de que los administradores de los fondos de pensiones hacen lo que quieren. No hay regla. Le quiere prestar a su primo, le presta a su primo. Le quiere prestar a su primo a 1%, cuando la inflación es 10, y le puede prestar. O sea, nadie les controla a ellos. Entonces juegan con arco libre. Para algunos el arco mide 9 metros, para otros 2. Entonces, eso no puede seguir así. Y no puede seguir así porque si no termina como terminaron algunos. O procesados o en la cárcel. Porque hay gente que administró fondos previsionales y está en la cárcel. Sí, ¿verdad? Sí es.
Bueno, vayamos entonces al caso en particular. Si estamos de acuerdo que algo hay que hacer, sí, genial. Sin duda. Es más, creo que nadie se anima a objetar la necesidad de la superintendencia. Sí, pero después te meten algunos inventos, de que, por ejemplo, camina hacia una capitalización individual y va a matar el sistema de reparto, cosa que no tiene nada que ver. Acá lo que se quiere poner es un refere, básicamente. No hay refere. Bueno, vamos a poner un refere. Es más, como no es un refere, sino realmente son 6 referes, hay 3 del gobierno y 3 de la gente afectada. Están los jubilados, están los empresarios y están los trabajadores. O sea, ¿qué más querés para garantizar de que ese refere no va a ser un refere bandido, sino que va a ser justo? ¿Verdad? Porque antes iba a estar en el Banco Central, digamos, de cierta manera, a pesar que yo no creo, a disposición del Estado para que haga lo que quiera, ¿no? Ahora tenemos 3 y 3. Entonces, mayor garantía de que las reglas que va a poner el refere van a ser las justas, yo creo que no se puede. Vayamos ahora a las partes de las inversiones. Vamos al caso particular de IPS, y esto es algo que yo le dije. Primero luego tengo que decir, este proyecto se hizo de cero. Y quienes empezaron con la redacción original fueron los sindicatos y los empresarios. Nosotros nos metemos al último cuando ellos tienen terminado y damos nuestras opiniones de qué cosas se pueden mejorar. Y terminamos con un consenso. Pero la redacción original de cero, y eso lo puedes preguntar a todos los que participaron, empresarios o clase obrera, es de ellos. Entonces, mal haríamos nosotros en decir que vamos a hacer tal o cual cosa con esa ley cuando que nosotros no redactamos originalmente la ley. Vayamos al IPS. ¿Dónde te parece, y olvídate lo del Estado, dónde te parece que tiene que meter IPS? Porque el problema con IPS es, vos me decís, no quiero con el Estado, genial, y yo te digo, ¿dónde va a meter? Porque donde metió perdió plata. ¿O acaso no le prestó al sector privado? ¿Te acordás los transportes? Bueno, perdió. ¿O acaso no metió en bancos? ¿Y dónde se quedó? Entonces, si vamos a ver, no, el Estado no, porque es mal pagador, que no entiendo que es mal pagador, sé que hay una deuda 1,5, pero el Estado paraguayo, después vamos a hablar, es un buen pagador. ¿Dónde va a meter si es que ya se quemó con la leche y con el dulce de leche y con el café y con el té y con todo se quemó el IPS? Entonces, ¿dónde es lo que va a meter? ¿Verdad? Sí, es que es por eso. Bueno, volvamos al caso de la cuestión de IPS que quiere entrar ahí. No es que se busca. Muchas cajas tienen ya bonos del Tesoro, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer una ley exclusivamente para IPS. Esta es una ley que es para todo el mundo. Entonces, se tenía que hacer una ley general, no una ley particular. Entonces, se le tiene que habilitar de que ellos puedan comprar bonos del Tesoro, así como también todas las otras cajas deberían poder comprar bonos del Tesoro porque lo tienen ya en su cartera. Entonces, como yo voy a poner, no pueden comprar bonos del Tesoro en una ley, ¿verdad? Y podrán no quiere decir deberán. Entonces, vos le habilitas la posibilidad, pero no le estás obligando. Y vayamos otra vez a lo que es el Estado paraguayo. O no estamos hablando de que estamos ahí cerca de entrar en las grandes ligas y que nuestros bonos dejen de ser de grado especulativo para empezar a hacer... De grado de inversión. Vos lo dijiste, pero yo por lo general no menciono, pero vos lo dijiste. Entonces, se pelean por nuestros bonos. Cada vez que ponemos afuera, licitamos 500 millones y hay 3.500 ofertas. Y ni qué decir cuando subamos de categoría, que creo que estamos muy cerca. Entonces, vos le estás diciendo a IPS, no vaya a meter en lo mejor que hay para meter. Sí. Pero podés comprar bono de Venezuela, bono de Argentina, porque no está prohibido. Por eso no se plaguean. Se plaguean porque va a ser un... No entiendo si la cosa más valiosa que hay en este momento, de acuerdo a los inversionistas sofisticados internacionales, es un bono de Paraguay. Y vos le querés prohibir que compre un bono de Paraguay. Entonces, desde ese punto financiero estrictamente, no estoy haciendo apología, por favor, pero no tiene sentido de que no le deje comprar algo que tiene, como vos dijiste, nada de inversión. Claro. Además, el tema de la inversión, o sea, las cajas de jubilación necesitan invertir para capitalizarse, ¿verdad? Para tener mayores recursos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Muchas veces planteamos este tema en particular. La discusión podría darse si no existe claridad de quién tiene la capacidad decisoria de decir vamos a comprar estos bonos o no. Pero lo que yo te quería dejar planteado para otra oportunidad, si hay tiempo en realidad, es por qué no se desdobló nomás esta discusión. En superintendencia, por un lado, que son 4 artículos, por ejemplo, los que rigen la superintendencia de banco, que vos conocés muy bien,
órgano de fiscalización y control, que es urgente, y reforma previsional, que es un debate de fondo, que es importante que no haya ninguna confusión y que las distintas cajas sepan muy bien qué es lo que van a poder o no poder, y todos los temas que deben reformarse en materia previsional, que incluso son más de los que se incorporan a esta normativa. Tenemos que reconocer, tal vez seamos malos comunicadores, pero yo creo que hay gente que es bien mentirosa. Esto no tiene nada que ver con esa reforma previsional que vos decís. Los parámetros no se tocan en esta ley y está el artículo y ahora es público y se puede ver. Tiene un par de capítulos, tiene, capítulos, de qué busca, y creo que está repetido 10 veces, se refiere a la supervisión de cómo van a aplicar, no afecta la administración de las diferentes cajas, díselo así, claramente, y no dice explícitamente, esto no se refiere a cambios paramétricos, pero no tiene nada que ver en todo lo que existe. Entonces, hay dos reformas, y yo siempre lo dije, hay que cuidar la plata que tenemos, eso ¿cómo? Poniendo refere. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y a futuro, y yo lo dije ya, tenemos que crear un sistema universal de seguridad social. ¿En qué sentido? Hay gente que no está y no va a tener jubilación, y aparte hay gente que está y cada uno tiene su regla. Entonces, ese es un debate mucho más amplio y va a durar mucho más, y lo vamos a empezar el año que viene. Pero de la misma manera que acá, se tienen que venir a sentar, decir nos preocupa esto, y vamos a sentarnos. Así como nos sentamos acá y todo el mundo estuvo invitado. El que no se sentó es porque no quiso. Entonces es fácil tirotear contra un proyecto donde se te invitó y no te quisiste ir. Y encima mentís de que esto va a una capitalización individual. Eso ni siquiera se está considerando y no me parece lo más acertado. Entonces, además no está planteado, esto es únicamente así. Se nombran los 6 referes. Nada más, es todo lo que hay. Y de hecho te digo, si esos 6 referes consideran IPS no está habilitado para comprar, y están los sindicatos ahí, puede poner, ¿verdad? Porque el que dicta la regla va a ser finalmente este Consejo de Seguridad Social, que son los 6 referes que existen. Carlos, por ultimísimo, y agradeciendo tu participación en la fecha, sabemos que estás súper atareado con el tema del Ministerio de Economía, una tarea un poco agitada la que te toca. En pocas palabras, a nivel de titulares, ¿qué nos espera para el año que viene? Estamos concluyendo, ya está a la vuelta de la esquina el 2024. Yo creo que va a ser un mejor año que este. Nosotros tuvimos que agarrar, son 100 días de gobierno, el año que viene vamos a tener 365 días. Y se van a empezar a ver el impacto de muchas medidas que estamos tomando. Entonces creo que va a ser un año realmente que va a empezar a despegar la economía paraguaya, donde se van a empezar a materializar no solamente las políticas del gobierno, sino también todo, digamos, el discurso que dice el sector privado y que quiere venir. Yo creo que ese es el que nos espera para el 2024, es un año de despegue nuevamente para la economía paraguaya. Te agradecemos muchísimo por tu asistencia en la fecha, muy amable. No, por favor, muchas gracias a usted. Carlos Fernández Balovino, ministro de Economía y Finanzas. Hacemos una breve pausa y seguimos con el tema IPS. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, y ahora vamos a adentrarnos en un tema extremadamente importante y también muy polémico. Ustedes recordarán días pasados, el gobierno anunció que se había llegado a un consenso, decía, con centrales sindicales y otras organizaciones vinculadas a las cajas de jubilaciones sobre un proyecto de ley para la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que tiene otras implicancias. Pero así se presentó. Proyecto consensuado, proyecto
dirigido a crear la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que es un tema que de por sí, en cuanto a su titular y como herramienta, debe existir como instancia fiscalizadora y de control de las cajas de jubilaciones para velar precisamente por los intereses de los aportantes. Para hablar de este tema ya estamos con Eduardo Aguayo, él es presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, entonces, proyecto consensuado, en primer lugar, veamos eso, y en segundo lugar, ¿es un proyecto que se restringe a la creación de la superintendencia o tiene algo más? Bueno, en primer lugar, lo de consensuado hay que decirlo entre comillas, porque es consensuado entre las cúpulas de las centrales sindicales, algunas que históricamente han representado en realidad los intereses de las patronales y de los gobiernos de turno, y otras que fueron cooptadas en este proceso y que de alguna manera se han prestado a llevar adelante la orientación del gobierno en torno a lo que significa la superintendencia, que, bueno, justamente no se restringe o no se circunscribe al control, a la fiscalización de la utilización de los fondos, sino también incluso va más allá. ¿Por qué? Porque regimenta la vida orgánica a partir de la organización y la gobernanza de las distintas entidades de jubilaciones y pensiones, y además porque de manera indirecta interviene en la administración de los fondos. Eso tanto en inversiones como en las cuestiones tanto de negocios especulativos como de inmuebles, y eso queda muy claro. Bueno, vamos a desarrollar estos aspectos que plantea Aguayo, que plantea un sector del movimiento sindical y también asegurados del Instituto de Previsión Social. Queremos escuchar la voz oficial también en este tema, y está en comunicación Marco Aurelio González, Procurador General de la República. Buenas noches, Marco Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches también a Gardo. Espero que estén bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, él decía, no es un proyecto consensuado en primer lugar y en segundo término no es solamente de superintendencia de bancos, de jubilaciones y pensiones, sino que también implícitamente o indirectamente afecta al manejo de los fondos, tanto de los recursos financieros como inmuebles de las cajas de jubilación. ¿Qué decís al respecto? Bueno, hay algunas aclaraciones previas, ¿verdad? Lo primero es que este proyecto nace con base en las sugerencias, observaciones, preocupaciones de varios sectores sociales, sindicales, jubilados, empresarios, que han participado en los procesos ya desde el 2017, también recientemente, y que ha servido de base para que se genere de consenso una nueva versión del proyecto, ¿verdad? Obviamente, el señor ha indicado, no todos a lo mejor formaron parte de este consenso previo, pero eso no implica que todavía ellos no puedan acercar sus preocupaciones, observaciones, sugerencias en instancias del Congreso donde fue presentado esta propuesta. Pero yo quiero destacar algo que vale decir, ¿verdad? En el mundo, siempre en la academia, en los eventos, en los foros, se plantean dos modelos de cómo realizar esta modificación a un sistema previsional, a una regulación sobre la administración de los fondos previsionales. Por un lado, siempre se menciona el caso Macron, donde recordarán el caso de los chalecos amarillos, donde se quiso imponer, es como un ejemplo que no es muy bien visto por la teoría, por la doctrina, por las mejores prácticas. Y luego está el ejemplo uruguayo, donde el Ejecutivo presenta un proyecto de ley que luego es ajustado porque el presidente de la República lidera el diálogo con todos los sectores, con todos los movimientos, con todos los partidos políticos, y luego se logra una modificación consensuada. En esta ocasión yo creo que si seguimos avanzando por este camino puede ser el mejor ejemplo a nivel internacional donde un proyecto de ley ya nace consensuado, por lo menos con gran parte de los actores, y sin perjuicio de darle esa participación y escuchar esa voz a los demás sectores que están involucrados, ¿verdad? Ese compromiso existe, ese compromiso también se hizo de manera pública y tiene esa intención. Por otro lado, es cierto que en el proyecto de ley se mencionan a los fondos, a los bienes y a los inmuebles
las entidades, las cajas de jubilaciones y pensiones. Pero aquí hay que tener en cuenta y hay que hacer una precisión. Lo único que se hace es determinar la competencia de un supervisor que controle, que vigile y que vele por la sana administración y gestión de los fondos de los jubilados y de los trabajadores que van a jubilarse en algún momento. Es decir, con el proyecto de ley no se sustituye la administración de los fondos de las inversiones. Lo que va a hacer es solamente darse cumplimiento a lo que el artículo 95 de la Constitución Nacional establece, es que tiene que existir un órgano supervisor de las cajas y esa va a ser la superintendencia. Pero la superintendencia solamente va a revisar, pero el que va a regular, y esto es también un modelo de buenas prácticas, el modelo que se ha consensuado, el que va a regular, el que va a dictar las reglas, va a ser el Consejo Supervisor, que está compuesto con representantes del gobierno, con representantes de los jubilados, con representantes de los trabajadores y con representantes del sector empresarial. Y una cuestión antes de darle la palabra a Eduardo, porque vos decís, no tiene participación decisoria, sino solamente de fiscalización. Pero yo estoy viendo el proyecto y en el artículo 11, régimen de inversiones, ya se incorporan incluso modificaciones, por ejemplo, a la Carta Orgánica del IPS, algunos de cuyos artículos quedarían derogados si esto se aprueba así. Porque dice, las entidades de jubilaciones y pensiones podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir en activos y cita una serie de herramientas financieras como bonos, en fin, una serie de cuestiones que hoy, por ejemplo, el Instituto de Previsión Social no puede operar de esa manera. Y más abajo, en el artículo 12, inmuebles, hay un párrafo que a mí me llamó mucho la atención. Y dice, los inmuebles que formen parte del patrimonio de las entidades de jubilaciones y pensiones, como el IPS y otras, podrán ser enajenados mediante mecanismos de subasta pública, que serán reglamentados por la superintendencia. Es decir, no es control, reglamenta. Y dice más, las tasaciones o evaluaciones de los inmuebles existentes y o a ser adquiridos o adjudicados deberán ser realizadas por tasadores o valedores financieros inscriptos en la superintendencia de acuerdo con esa reglamentación. Entonces, fíjate el grado de incidencia que tendría la superintendencia en esta materia, que va más allá de la simple fiscalización, que de por sí es muy importante y necesaria. Sí, bueno, respecto de eso, es la superintendencia la que va a fijar, pero también queda bien determinado en el proyecto de ley, que va a proponer el reglamento y es el Consejo Asesor el que va a dictar este reglamento. ¿Me explico? Es como sucede hoy día, para ponerte un ejemplo, con la superintendencia de bancos. La ley orgánica de bancos siempre tiene una redacción similar, pero la superintendencia de bancos lo que hace es elevar el proyecto de reglamento y aprueba el directorio del Banco Central. Esa misma dinámica es la que se está previendo en este proyecto de ley. En segundo lugar, vos mencionabas algo de los inmuebles. Y es así, pasa que esto fue un pedido expreso, por lo menos del IPS ya de larga data, porque tiene varios inmuebles que le impide tener una mayor eficiencia en la administración de sus recursos por la liquidez de los mismos, etc. Entonces lo que se prevé es una reglamentación para que eso se haga de manera ordenada, para que se haga con toda la transparencia que la administración de los bienes públicos exige y para que ello también tenga una supervisión para que pueda desmitificarse o para que pueda generarse esa confianza en la gestión de la administración de estos bienes. Vos sabes que cuando vas a disponer de bienes públicos hay que tener mucho congruencia. También pretende que se haga lo que se tiene que hacer, pero que se haga bien. Hoy día se necesita una ley para cada caso concreto y eso es un tanto burocrático. Entonces, la intención de esa norma que vos señalabas tiene como objetivo darle ese dinamismo, pero al mismo tiempo la seriedad, objetividad y transparencia en la administración de estos recursos. ¿Eduardo? Bueno, a ver, en primer lugar hay que despejar un mito acá de la mesa, que las organizaciones que estamos en contra de la supervisión o de la vigilancia sobre la utilización de los recursos financieros
y de los fondos previsionales. Eso en realidad no es cierto. El cuestionamiento pasa porque este proyecto, en primer lugar, no se circunscribe solamente al control y la vigilancia, y uno de los ejemplos ya citó Benjamín. Y yo me quiero ir un poco más atrás al artículo 5, inciso E, cuando dice: dictar los criterios, límites, condiciones, lineamientos, procedimientos, metodología y los instrumentos técnicos e informativos para realizar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales dentro de los parámetros establecidos en esta ley. Es decir, le establece todas las condiciones y lineamientos para operar a las distintas entidades de administración de las cajas. Es decir, básicamente la superintendencia va a establecer todos los criterios a partir de los cuales va a ejecutar el Consejo de Administración. El doctor Alcaraz seguramente va, poder explicar mejor qué significa o cuál es el alcance de esto. Pero incluso pongamos en perspectiva una eventual antinomia que exista entre lo que establecen las cartas orgánicas y lo que establece la superintendencia. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Son los reglamentos de esta ley especial posterior o de la ley que establece, en este caso el decreto de ley que estableció la carta orgánica del IPS? Y por otra parte, yendo incluso un poco más atrás, hay que decir que distintas organizaciones nos hemos solicitado participar del Consejo Consultivo donde se discutió este proyecto de ley y fuimos vedados. Entonces, eso, digamos, como una primera cuestión. Una segunda cuestión: estas organizaciones que el doctor plantea tienen una representatividad, en realidad no es así. Incluso organizaciones como la CUT-A, cuyos dos sindicatos principales, el Citrande por un lado y por otro lado la OPTED Auténtica, están en contra de lo que fue a firmar Bernardo Rojas en representación de los trabajadores. Entonces, ese es el nivel de distorsión que se dio a este consenso, entre comillas, entre las autoridades y los representantes de los trabajadores. Por otra parte, y volviendo un poco al proyecto, justamente todo lo que significa inversiones. La Carta Orgánica del IPS establece con énfasis que uno de los aspectos a invertir es el sector productivo. Este proyecto de ley no tiene absolutamente nada que ver con lo que establece la Carta Orgánica del IPS y de hecho no existe nada, ningún solo inciso que hable del sector productivo, sino todos son negocios especulativos. Y a partir de esto nosotros tenemos que entender cuál es la orientación que tiene el gobierno, cuál es la lectura que tenemos. Nuestro país, es decir, el Estado paraguayo, tiene una deuda de aproximadamente el 35% del PIB está comprometido. Y esto lo dice el propio gobierno criticando a la administración anterior de cómo se cuadriplicó la deuda externa. En consecuencia, ante esta situación y por otro lado teniendo en cuenta la inequidad tributaria que existe, nuestro país, y el propio gobierno lo señalaba, esto si bien no está en una línea roja de endeudamiento, está como mínimo en una línea naranja. Es decir, no tiene capacidad para financiar para adelante otros proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se requiere de los fondos previsionales para garantizar nuevos empréstitos y así seguir llevando adelante el bicicleteo que se hace con la deuda. Para nosotros es demasiado clara la orientación que tiene el gobierno y se expresa justamente en estos dispositivos legales que estamos señalando. Por otra parte, otra cuestión que es importante hacer mención es el tema de la contradicción que tienen con respecto al tema de inmuebles. Por un lado, se hace personalmente responsable a cada uno de los integrantes de los consejos de administración por la malversación que puedan realizarse con la venta o cuando se tome como parte de pago un inmueble de alguna de las deudas que contrae. Sin embargo, es la superintendencia, este proyecto, el que establece cada una de las condiciones para que los bienes inmuebles pueden ser aceptados o vendidos. Sin embargo, la responsabilidad no va a ser del superintendente, va a ser del que esté al frente del Consejo de Administración, puede ser del IPS, puede ser de la Caja de la Ande, puede ser de cualquier otro lugar. Entonces, y por último, y cierro con esto, por otro lado, es una mentira, y esta es, los voceros del gobierno, y voy a citar porque estuve en un programa con Juan José Baleano, decía: el proyecto que se presentó en el Senado no es el proyecto de este gobierno. Ese es un proyecto que presentaron 4 legisladores, pero no es el proyecto. Sin embargo, toda la discusión y las modificaciones se realizaron en base
al proyecto presentado en el Senado que desconocía este gobierno como su proyecto. Entonces, todas las enmiendas que se hicieron son cuestiones meramente de forma. Lo sustancial, lo que vertebra este proyecto y su orientación se mantiene totalmente con esta nueva modificación con las modificaciones que se introdujeron. Yo quiero avanzar después sobre el tema de la influencia que tendría la superintendencia o el consejo y la integración misma del consejo en las distintas cajas de jubilaciones, pero no sé si tenés algún comentario respecto de lo que acaba de decir Eduardo o Marco Aurelio. Sí, Benjamín, y gracias por la oportunidad y decirle al señor Eduardo, ¿verdad? Darle mi percepción sobre estos aspectos, sin perjuicio de reiterarle la invitación a que presente sus sugerencias, observaciones, comentarios, que con gusto lo atenderemos y acompañaremos para que le dé tranquilidad a una redacción si hay algo que le preocupa. En sede del Congreso, de hecho, las cámaras, las comisiones van a estar abiertas a ese efecto, pero también podemos reunirnos con el equipo técnico, con él, con la gente que tiene pertinente y la vez que quiera. Eso dejo abierto una invitación que lo dejamos bien en claro siempre. Algunas aclaraciones del artículo 5, inciso E, que va a implicar ese poder de regulación de la superintendencia. Es solamente, únicamente y exclusivamente la gestión o cómo se tiene que organizar para gestionar la administración de los fondos, las cajas de jubilaciones y pensiones. Fíjate que el artículo 1, que determina el objeto de la ley, dice expresa y enfáticamente que el objeto de la ley es la regulación y supervisión prudencial de la manera en la que se administran los recursos financieros y no financieros de la entidad. Nada más que eso. Ninguna atribución puede salirse de este marco que delimita el accionar de la superintendencia y del consejo. Es más, no se deroga, y voy a hablar solamente de IPS, en el proyecto de ley no se deroga nada más que un párrafo del artículo 27. ¿Sabes cuál es? El que la actual ley orgánica de IPS permite al IPS conceder préstamos al gobierno, y este proyecto de ley pretende derogar para que IPS no pueda más conceder préstamos al gobierno. Entonces, creo que eso... Permíteme un paréntesis, Marco Aurelio, sí, porque yo tengo también, puedo buscar, apuntado el hecho de que le autoriza al IPS a operar en el sistema financiero más allá de los certificados de ahorro y compañía, y a adquirir bonos, por ejemplo, del Estado, y abre las puertas hasta transacciones de carácter internacional. Eso hoy está prescripto, está prohibido expresamente en la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social. Por eso en el proyecto original se incluía un artículo que derogaba expresamente la ley, no me acuerdo el número, en su artículo, tampoco me acuerdo el número, referido a esta materia. Y ahora no aparece derógase, pero de contenido se le da atribuciones que antes tenía prohibido, no podía realizar el IPS. Bueno, yo te puedo compartir un documento donde se puede ver que el 99% de las cajas tienen como potestad la posibilidad de adquirir estos bonos del Estado. Eso en primer lugar. Actualmente. En segundo lugar, decirte algo sobre esto. Primero, ¿cuáles son las alternativas si no compras bonos? ¿Verdad? No quiero decir que tengas que comprar bonos del Estado. Puedes discutir, no hay problema. Pero meter plata en banco, como hacían ahora, a la vista, prestarle a empresas, y ya tenemos todos la experiencia de que tampoco le han devuelto sus bienes. Es más, fue muy criticado el hecho de conceder estos préstamos. Paraguay está por entrar a los bonos de inversión. Cada vez que emite unos bonos tiene más de 4 o 5 veces el número de propuestas de oferentes que quieren adquirir los bonos. Tiene una consideración internacional demasiado buena. Es uno de los instrumentos financieros más seguros que existen. Entonces, eso también habría que tener en cuenta. Y además de que hay que tener en cuenta eso, también hay que tener en cuenta que justamente lo que pretende este proyecto de ley es poner límites a la inversión. La capacidad de determinar hacia un sector u otro
los bienes de las cajas, lo que pretende hacer la superintendencia es decirle, podés invertir en bonos, en CDA, en lo que fuera, pero hasta ciertos límites, diversificar tus riesgos. Eso es lo que se quiere, garantizar una sana y prudente administración de los fondos de los jubilados y los haberes de los trabajadores. Ahora, por lo que está diciendo, le traslado la consulta a Eduardo, y por lo que mencionabas con respecto a los ejemplos de Macron y la calle Pou, o otro, no sé en qué gobierno se hizo la reforma previsional en Uruguay, no estamos hablando pues justamente solamente de superintendencia. Y ahí es donde se complica enormemente la discusión y se genera mucha confusión. Porque si fuera un órgano de fiscalización, tendría 4 o 5 artículos, como tiene de hecho la ley de superintendencia de bancos. Y este tiene 41 artículos de este proyecto. Y de hecho, los ejemplos de Francia y Uruguay se refieren a la reforma previsional, no se refiere a la superintendencia de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿por qué se mezclan estas discusiones? O mejor dicho, ¿por qué no se separan estas discusiones para hacerlas con mayor claridad? Así mismo, pero además es importante un poco tomar esto que señala el doctor Marcos, porque él acá, digamos, admite que efectivamente se modifica la Carta Orgánica con este proyecto de ley, lo que permitirá al IPS prestar dinero al Estado. Es decir, ¿a través de qué? A través de la compra de bonos, letras del Tesoro, etc. Entonces, queda despejada esa cuestión. El propio procurador está admitiendo que efectivamente, ¿de qué caja se quiere valer el gobierno? De la caja que tiene más de 2.300 millones de reserva técnica. Entonces, esa es la cuestión. Ese es uno de los principales cuestionamientos porque pone en peligro, en riesgo, en la timba financiera, el dinero de los y las trabajadoras de este país. Entonces, el gobierno, en vez de dejar de lado esta política completamente inequitativa que hace en materia tributaria y buscar recursos a partir de gravar impuestos a la exportación de soja, carne y compañía, plantea poner en riesgo a través de negocios el dinero de los trabajadores. Por eso nosotros estamos en contra de este proyecto, por el carácter que tiene, digamos, de saquear los fondos previsionales. Y por otra parte, y con esto quiero más cerrar también, la cuestión que hace a la gobernanza. Nosotros venimos, Benjamín, criticando, pero a todos los gobiernos, no solamente a este, de la perversión, la distorsión que hay en cuanto al tema de la gobernanza. Este proyecto establece exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber primero un representante de los trabajadores, un representante de los jubilados y un representante de las patronales. Y con eso quieren decir, no, en realidad hay una composición paritaria porque también va a estar un representante del BCP, un representante del Ministerio de Economía y un representante del Ministerio de los Trabajadores. Entonces van a estar 3 y 3. En primer lugar, el de las patronales tienen los mismos intereses que el gobierno. O sea, nosotros, ¿qué tienen que ver los trabajadores con los intereses de los patrones de este país? No tenemos ninguno. Otra cuestión, para una supervisión y un control efectivo tenemos que tener nosotros, los trabajadores y los jubilados, una preponderancia dentro de esos consejos de administración. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener mayoría para que no se siga robando como se sigue robando, por ejemplo, del IPS. Y digo más, este proyecto no tiene nada que ver en cuanto al control, y lo dice expresamente, en materia de salud y en materia de maternidad. Es donde más negociados se realizan dentro del IPS. Y voy a colocar una última cuestión. La famosa ley Samaniego endeudó a la previsional por más de 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. La superintendencia, que es por lo visto la panacea, no dijo absolutamente nada porque ese préstamo garantizó un presupuesto que es el de salud que es completamente deficitario. Y eso el propio gobierno lo dice, por eso cuestiona la gestión del expresidente Mario Abdo Benítez. Entonces, esta cuestión de los organismos técnicos de control en realidad es un relato, porque lo cierto es que los negocios especulativos se hicieron siempre en detrimento de los trabajadores y del IPS. Y con esto quiero cerrar. Yo creo que no solamente el debate tiene que estar abierto a nosotros, digamos, como parte, digamos, de la clase trabajadora en su conjunto, sino también tenemos que tener el tiempo suficiente para debatir a fondo este proyecto. Y esto no puede ser
digamos, discutido en este plazo que queda para finalizar el año, sino que por lo menos se tiene que pasar para el año siguiente y hacer una discusión amplia con todos y todas. Marco Aurelio, nos quedan 2 minutos. Sí, bien sencillo. Estamos abiertos para discutir en este espacio o cuando quiera, donde quiera, sin ningún problema, la vez que quiera. Perfecto. No se reforma ninguna carta orgánica, ninguna atribución. La administración de las cajas no se suplanta, no se sustituye, solamente se crea un supervisor para la administración de esas cajas. Las responsabilidades son de los consejeros porque ellos determinan a dónde van a ir los fondos. Lo único que hace la superintendencia o el reglamento va a ser regular los límites de las inversiones y no decirle a nadie a dónde invertir. Por eso es que creemos que el énfasis de los trabajadores, de los jubilados, en la participación de las decisiones, tiene que estar en la administración de las cajas, de los consejos, porque ellos son los que toman las decisiones. El superintendente va a ser un supervisor que va a controlar cómo se realiza esa gestión. Y un punto que vos señalaste, ¿por qué mezclar con previsional? Porque todos los sectores, todos los organismos internacionales, el gobierno desde hace mucho tiempo viene insistiendo en que Paraguay necesita una reforma previsional, un sistema más seguro, más amplio. Y pero se estableció eso como un segundo paso, porque va a requerir de mayor estudio de un consenso más grande, de un estudio más profundo también. Y se diseñó en esta mesa, en el acuerdo que se ha firmado con la parte de los actores sociales, vamos por esto que es más sencillo, crear solamente un regulador, un supervisor, y luego, una vez que contemos con esa ley, en esta misma mesa a la que se puede integrar todo lo que quieran, están invitados, empezar a trabajar en un proyecto de ley de reforma del sector previsional, ¿verdad? Esa es la idea que se tiene, y por eso es que siempre se habla o se mezcla, porque todo va de la mano. Crear un regulador para que siente las bases y la mesa y el consejo para que a partir de allí se pueda estudiar y proyectar una reforma previsional en el Paraguay. Bueno, gracias por tu tiempo. Muy amable, Marco Aurelio. Gracias a vos, mi amigo. Eduardo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Benjamín. Un gusto y a disposición. Igualmente, esta es una discusión abierta. Esperemos que no se lleve adelante a tambor batiente. Es un tema muy delicado, muy serio y de mucho interés, de mucha relevancia para la gran cantidad de trabajadores futuros jubilados de nuestro país. Acá hay una cuestión que si se trata, si la intención es que el debate se haga con claridad, se puede dividir por completo la discusión. Superintendencia como órgano de fiscalización y control, 4 o 5 artículos son suficientes como tiene la superintendencia de bancos. Para un sistema financiero bastante amplio que es muy importante. Y reforma previsional por el otro lado que no se planteó en estos términos nunca. Aunque se trate de una reforma parcial, es cierto. No habla de edades, no habla de años de jubilación, no habla de una serie de cuestiones. Pero implícitamente sí se refiere a cambios que se darían e intervenciones que se darían desde esta superintendencia, de ese Consejo Nacional de Seguridad Social sobre las cajas de jubilaciones, que además son propiedad de sus aportantes, no del Estado. La superintendencia sí, está muy bien que el Estado designe sin la participación de nadie, más que de la propia decisión que adopte el Estado, el poder administrativo del momento, para decir quién va a ejercer esa función, como ocurre en el caso del Banco Central del Paraguay. Pero es un debate abierto y esperemos que se desarrolle con la mayor claridad posible. Nos reencontramos en 7 días más. Buenas noches.